quiero manifestarles que el día de hoy se presentó ya al Centro Administrativo de Torre de Tribunales el retiro de antejuicio en contra del señor presidente constitucional de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, por los delitos de abuso de autoridad, tal y como lo establece el artículo 418 del Código Penal. ¿Por qué consideramos que hay abuso de autoridad del señor presidente? Porque el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. El señor presidente ordena que se realice un pago a la exministra de Comunicaciones y le proporciona los documentos correspondientes. Por eso consideramos que esa conducta encuadra en el tipo penal de abuso de autoridad. El artículo 50 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que para que se realicen unos pagos por una autoridad nominadora, en este caso es el ministro quien debe de hacerlo, porque para eso existe la Ley de Contrataciones del Estado, que establece el mecanismo y el procedimiento, pero el presidente de la República no puede ordenarle a un ministro que realice dichos pagos y sobre todo citarle a su despacho e indicarle qué es lo que tiene que hacer. También el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, tal y como lo dice, establece la ley, que son en este caso los representantes legales, las personas jurídicas, vuelvo a repetir, los ministros que deben de hacer efectivos de acuerdo a la cartera que dirigen, brindar en este caso los lineamientos, las órdenes correspondientes. También se considera que el presidente pudo haber incurrido en el delito de usurpación de funciones, tal y como lo establece el artículo 433 del Código Penal, que establece el funcionario o empleado público que, a sabiendas, se arrogare facultades que no corresponden a su cargo o se arrogare atribuciones que no le competen, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. También se considera que el presidente César Bernardo Arévalo de León pudo haber cometido el delito de resoluciones violatorias a la Constitución, tal y como lo establece el artículo 423 del Código Penal, que establece que el funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República a sabiendas ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Este es el caso que hemos presentado el día de hoy y tal como lo he manifestado en la presentación, claramente se logra observar y como lo digo y lo recalco, como lo dije al inicio, hemos podido establecer entonces que el señor presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, es la principal persona que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala y sobre todo, como lo indiqué al inicio de la conferencia de prensa, esa vinculación, ese vínculo que obtiene al ordenar que se le pagara a una empresa vinculada al hoy miembro del Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos, el abogado Gabriel Orellana Rojas, a quien, como pudimos observar, el presidente a la empresa del cual es representante legal ordena que se le pague la cantidad de más de 67 millones de quetzales. Y en el caso que la semana pasada el superintendente de la SAT denominó B410, claramente se logra establecer como una empresa vinculada a ese caso, el presidente ordena que a la empresa Cermat se le haga el pago por más de 6 millones de quetzales.